Preguntas de patología de oído externo. Varón de 85 años acude a urgencias por presentar parálisis del séptimo par craneal ipsilateral, otalgia y otorrea. Refiere medicarse con ciprofloxacino sin mejoría. En su hemograma se describe diabetes mellitus tipo 2 y al examen con otoscopio se evidencia tejido de granulación en el conducto auditivo externo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. El tratamiento antibiótico será por vía endovenosa en la fase inicial y la duración estimada del tratamiento antibiótico total será de unas 8 semanas. Esto es verdad, ya que el tratamiento por vía endovenosa dura de 6 a 8 semanas. El microorganismo con mayor frecuencia causa de este cuadro clínico es el Haemophilus influenzae. Esto es falso, ya que el patógeno que lo produce es la Pseudomonas aeruginosa. La ceftazidima endovenosa a dosis altas es un tratamiento empírico a pesar del resultado de los hemocultivos. Esto es verdad. Y es importante tomar muestras del conducto auditivo externo para el cultivo microbiológico y de ser positivo hay que realizar un biograma. Esto es verdad, ya que se tiene que evitar lo que vendría a ser los problemas de resistencia antibiótica. Niña de 1 mes llora desesperadamente y acude al otorrino porque se jala la oreja, con lo que se aprecia eritema en el pabellón auricular derecho y otorrea. Los padres refieren ponerle tapones para dormir, ya que al costado de su casa están construyendo, siendo muy minuciosos con la limpieza diaria del oído de su bebé. A la exploración con el otoscopio se encuentra eritema y descamación del conducto auditivo externo con membrana timpánica normal. De estas afirmaciones, la correcta es la siguiente. Bueno, tenemos que ver que primero estamos hablando de una dermatitis por contacto. Y esta, pues la patología sería, la causa, mejor dicho, sería los tapones que le están poniendo al bebé. No estamos frente a una psoriasis, ya que la psoriasis se evidencia como un rash que sale en diversas zonas del cuerpo y no son específicas de la zona donde haya contacto con el factor principal, ¿no? Y bueno, también hay presencia de clinificaciones. No es necesario el aislamiento del agente causal. Esto es falso porque siempre es necesario aislarlo a pesar de que el paciente esté en tratamiento para evitar brotes y que se hagan más crónicos. El tratamiento de elección es la utilización del uso de antibiótico tópico y eso es falso porque no es una infección. El tratamiento aquí es con corticoides tópicos y bueno, también la limpieza minuciosa del conducto auditivo externo. Niño que sufre contusión en el pabellón auricular es llevado al otorrino por presentar masa color violácea y deciden realizarle un drenaje. ¿Cuál es el lugar donde se realiza el drenaje del otohematoma? Hay que recordar que el cartílago no es un tejido vascularizado, ¿no? Y que el tejido que lo nutre en sí es el pericondrio. Y el hematoma se superpone entre esta capa y el cartílago, haciéndolo pues propenso a de que se necrose si no es retirado, ¿no? Entonces siempre se realiza delante del antihélix. Paciente que acude al otorrino por otalgia intensa del oído derecho con 48 horas de evolución brusca, tipo punzante, con parestesia. A la exploración se encuentran vesículas del conducto auditivo externo y membrana timpánica. De las siguientes es correcta. Bueno, la psoriasis no es porque ya vimos que se presenta como un rash
más que todo, que tiene hiperkeratosis y liquenificaciones. Carcinoma del conducto auditivo externo no es, ya que este generalmente es indoloro y tiene pues un crecimiento, se observa un crecimiento anormal, ¿no? Del tejido en el canal auditivo, que puede presentarse sí con otorrea, pero esta también se va a presentar con otorragia crónica y no va a responder pues al tratamiento, ¿no? La otitis media crónica es es aquella pues que va a durar, va a tener un curso de tiempo prolongado, ¿no? No dentro de 48 horas. Y en este caso pues sería el herpes zóster, ¿no? Que da la clínica más con ese que es un dolor intenso, también puede ser urente o punzante, ¿no? El examen físico puede encontrarse normal en estos pacientes y, bueno, la aparición de las vesículas y los síntomas se da entre las horas, en un periodo de 24 a 48 horas, ¿no? También se ha descrito, pues, en esta patología que puede haber una paresia o parálisis del nervio facial e ipsilateral. Niño de 10 años acude al otorrino por presentar otalgia que se intensifica con la masticación, con evolución de 48 horas, eritema y atorrea, ¿no? A la exploración con el otoscopio es difícilmente realizada ya que presenta otalgia a la tracción del pabellón auricular y la membrana timpánica levemente eritematosa. Se le palpa adenopatías retroauriculares. Bueno, como ya dijimos, otitis media crónica es un periodo mayor de 48 horas. La media aguda sí que puede diferir entre la externa difusa, ¿no? Pero, sin embargo, la otitis externa difusa es más frecuente en pacientes que tienen mayor de 5 años, ¿no? En las estaciones de verano, en pacientes donde se les va a ver lo que sería el pabellón auricular doloroso a la masticación y a la retracción, ¿no? Y también es frecuente las adenopatías cervicales. Y otitis externa maligna no, porque al momento de la exploración no se le, bueno, con el otoscopio no se le ha podido ver lo que sería las granulaciones que son muy patognomónicas de la otitis externa maligna. Siguiendo con las preguntas, ¿son factores que predisponen a las infecciones en el conducto auditivo externo? A. Traumatismos por autolimpieza. B. Maceración de la piel del conducto auditivo externo. C. Calor y la humedad. D. Escasez de cerumen. E. Todas las anteriores, siendo la respuesta la alternativa E. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que las infecciones en el conducto auditivo externo no se dan en piel sana, son en piel afectada por ciertos factores que la predisponen, ya siendo traumatismos de autolimpieza, por ejemplo, limpiarse con hisopos intensamente, la maceración de la piel del conducto auditivo, que puede ser tanto favorecida por el calor y la humedad, el mismo practicar natación, no secarse bien el oído, y la escasez del cerumen, porque sí el cerumen protege y previene esas infecciones por tener un pH ácido. Así que en ese caso sería todas las anteriores la respuesta. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente en otitis externa localizada y la otitis externa difusa? A. Streptococcus pyogenes con Pseudomonas aeruginosa. B. Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. C. Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Para lo que es la otitis externa localizada, el más común es Staphylococcus aureus. Y para lo que es referente a la otitis externa difusa, sí hay más patógenos que pueden dar, pero en sí el más común es Pseudomonas aeruginosa y en menor rango puede ser Staphylococcus aureus. Pero el frecuente de otitis externa difusa es Pseudomonas aeruginosa, por eso la respuesta sería la alternativa B.
¿Qué patología es conocida como el oído del nadador, que se ve favorecida por la humedad? Alternativa A, otitis externa localizada. B, otitis externa circunscrita. C, otitis externa difusa. D, otomicosis. E, ninguna de las anteriores. Tener en cuenta que en sí la alternativa, la respuesta es la C, la otitis externa difusa, que en sí se conoce como el oído del nadador o la otitis del nadador. En este caso, los que son por su mismo nombre nadadores o que practican natación y no se secan bien los oídos, tienden a que ese ambiente húmedo favorezca el crecimiento de los patógenos, ¿no? Ya sea bacterias o de hongos. Pero el oído nadador es para la otitis externa difusa, pero a su vez los nadadores también, que si no se secan bien el oído, también están predispuestos a que tengan infecciones por hongos, pero en sí aquí es por otitis externa difusa. A consultorio llega un paciente con otalgia derecha que empeora a la masticación y al tacto. A la otoscopía se observa conducto auditivo externo edematoso simétricamente y con secreción purulenta. Estamos ante el caso de otomicosis, otitis externa circunscrita, otitis externa difusa, otitis externa maligna, ninguna de las anteriores. Teniendo en cuenta que la otitis externa difusa se caracteriza por otalgia intensa que se exacerba con la masticación y el tacto, y por eso ahí se le describe en la literatura como el signo del trago positivo, y que cuando a la otoscopía se ve que el conducto auditivo está edematoso, pero por lo mismo que está todo edematoso es simétrico, que lo va a diferenciar de lo que es una otitis externa localizada, donde es asimétrico. Y en este caso por la secreción purulenta, ¿no? Ese sería un caso de la respuesta es otitis externa difusa. ¿Qué tipo de otitis es la que afecta el tercio exterior del conducto auditivo externo? Y en la otoscopía se observa una tumoración hiperémica alrededor de un folículo pilosebáceo con un punto blanco en el vértice. A, otitis externa localizada. B, otitis externa circunscrita. C, otitis externa difusa. D, síndrome de Ramsay-Hunt. E, A y B son correctas. En este caso, la otitis externa localizada, hay que saber que también en la literatura se le conoce aparte como otro nombre como otitis externa circunscrita. Por eso las respuestas A y B son correctas. Pero a su vez también la literatura a veces solo con un nombre lo conoce como furunculitis. Y en ese caso, el caso lo describe tal cual. La literatura misma dice que afecta el tercio exterior del conducto auditivo externo y que la otoscopía se ve la tumoración hiperémica. Como se dijo anteriormente, acá puede ser edematoso el conducto auditivo, pero es asimétrico, por lo mismo que hay una tumoración que en su vértice tiene un punto blanco, donde la literatura lo denomina como el clavo blanco. Continuando con las preguntas de oído externo. Tenemos que una mujer de 25 años que tiene el hábito de limpiarse los oídos con un hisopo no presenta comorbilidades, llega a una consulta porque refiere prurito óptico izquierdo e hipoacusia izquierda desde hace aproximadamente 3 días. Al examen de la otoscopía presenta eritema, secreción blanquecina en el conducto auditivo externo izquierdo y nos consultan cuál sería el tratamiento indicado a seguir. En este caso tenemos una paciente joven que no presenta comorbilidades, quiere decir que es sana, y solo nos refieren el antecedente que tiene la costumbre de limpiarse los oídos con un hisopo. Aquí tenemos que ella está alterando parte de la fisiología normal de protección del oído al retirar el cerumen. Bueno, en la sintomatología nos presentan un prurito óptico izquierdo, que esto es característico de lo que llamamos la otomicosis, y también una hipoacusia izquierda, que ya prácticamente que nos indica lo que es compromiso inflamatorio ya de la pared del conducto auditivo externo. En el examen de la otoscopía tenemos que la pared está eritematosa y la secreción blanquecina que nos refiere o ya nos acerca a un diagnóstico de una otomicosis por lo que es el agente de cándida. En este caso,
ya que estamos pensando en una otomicosis por Candida albicans, el tratamiento más adecuado sería un tópico, un antimicótico tópico, el cual, entre estos, la respuesta es cotrimazol tópico. ¿Por qué? El ketoconazol vía oral mayormente lo utilizamos sí en otomicosis, pero para agentes que son un poco más resistentes, como un Aspergillus fumigatus. El ciprofloxacino tópico, ya aquí no vamos a aplicarlo debido a que es una infección de oído por causa micótica y el ciprofloxacino tópico está indicado por causa bacteriana. En el caso del alcohol boricado, este lo vamos a utilizar en casos preventivos para evitar recidivas y para proteger lo que es la membrana timpánica. Pero aquí como el tratamiento primario de elección no está indicado. Por eso que la respuesta correcta es cotrimazol tópico. Varón de 18 años refiere prurito óptico izquierdo desde hace aproximadamente 5 días, agregándose sensación de oído tapado. En la otoscopía del oído izquierdo se encuentra eritema y secreción con punteado negruzco del conducto auditivo externo. El germen causante y el tratamiento de elección más probables serían, en este caso tenemos a un paciente que tiene clínica de prurito óptico izquierdo. Otra vez menciona clínica característica de la otomicosis. También se agrega la sensación de oído tapado y también en la otoscopía del oído izquierdo tiene lo que son las características de un eritema y secreción de punteado negruzco. Es importante saber la característica de la secreción, en este caso de otomicosis, para acercarnos al agente causal o al agente etiológico. Entonces, la pregunta cuando nos refieren al germen causante, prácticamente tenemos que recordar que las otomicosis son causadas mayormente por los agentes Candida albicans y Aspergillus. En este caso, la característica del punteado negruzco es por el tipo Aspergillus niger. Aquí aplicamos el tratamiento de elección, que es por cotrimazol tópico por 2 semanas, que es característico de la otomicosis. La primera no podría ser Aspergillus flavus porque tiene opción es más o menos tipo amarillenta, entonces no concuerda aquí con el tipo descrito. Y en el caso del tratamiento de lavado de oído es lo primero que se hace en una atomicosis, pero no es el tratamiento de elección, tiene que tratarse sí o sí con un antimicótico tópico. En la segunda alternativa tenemos el Staphylococcus aureus, que es una bacteria. En este caso no concuerda tampoco con la clínica y con el germen causante, y el tratamiento obviamente es antibacteriano, que tampoco está indicado en este caso. Bueno, en la Candida albicans sí es cierto, es una otomicosis, es un agente relacionado, pero la característica de la secreción es blanquecina como masas algonodosas. Entonces, aquí no está caracterizada, por ende, descartamos esa alternativa. La alternativa correcta finalmente es Aspergillus niger con el tratamiento de cotrimazol tópico por 2 semanas. En el siguiente caso tenemos a un paciente de 71 años, diabético, mal controlado, el cual presenta otalgia intensa y otorrea izquierda que persiste a pesar del tratamiento antimicrobiano tópico con quinolona. En la otoscopía tenemos un conducto auditivo externo izquierdo con eritema, edema, tejido de granulación y secreción purulenta. ¿Usted pensaría como diagnóstico más probable y el tratamiento a emplear? En este caso, el paciente es un paciente de edad avanzada, 71 años, además es diabético y está mal controlado. Son antecedentes o factores predisponentes
para lo que conocemos como la patología de otitis externa maligna. Pertenecen a los criterios menores de esta patología. También tenemos clínica de otalgia intensa, que es característica de esta patología, y una otorrea izquierda que va a persistir a pesar de un tratamiento. Esto también es característico de la otitis externa maligna, que a pesar que le damos un tratamiento a la clínica que inicialmente se parece a una otitis externa difusa, este tratamiento fracasa y la sintomatología persiste. Entonces ya nos acerca a modificar el tratamiento y pensar en una otitis externa maligna. En la otoscopía, bueno, tiene la característica de eritema, edema y el tejido de granulación, que es relacionado únicamente con la otitis externa maligna, además de la secreción purulenta. Aquí en las alternativas tenemos otitis externa bacteriana difusa, en la cual la vamos a descartar porque sí es cierto, al comienzo la clínica se parece mucho, pero al nosotros iniciar el tratamiento con la quinolona tópica, esta fracasa, falla y no resuelve la sintomatología del paciente. Entonces, no podemos relacionar esta patología por las características del caso. En la otomicosis tampoco, debido a que es una otalgia intensa y la otomicosis, la otalgia solamente se hace un poco más característica cuando se asocia a una sobreinfección bacteriana, pero al comienzo el paciente no tiene lo que es la sintomatología clásica de la otomicosis por el prurito intenso. Por eso descartamos también esta alternativa. En el caso de la otitis externa bacteriana localizada, bueno, no hay aquí características del forúnculo clásico de esta patología, por ende también la descartamos. Finalmente la alternativa correcta es la A. Ahora tenemos un paciente de 70 años con neutropenia, que refiere otalgia intensa derecha junto con otorrea. Ha recibido tratamiento con gotas óticas de polimixina más neomicina más corticoides sin mejoría. Refiere también leve dificultad para alzar su ceja derecha. En el examen de otoscopía tenemos un conducto auditivo externo derecho con eritema, edema, tejido de granulación y secreción purulenta. ¿Qué criterios diagnósticos se encuentran según la patología del paciente y qué tratamiento sería el adecuado, sabiendo que en la muestra se encontró la pseudomona? En este caso, tenemos que recordar lo que son los criterios mayores y los criterios menores. En la patología descrita, bueno, es un paciente añoso, inmunocomprometido debido a que es neutropénico. Tiene la clínica de una otitis externa difusa acompañado de un tratamiento reciente, prácticamente refractario, no funcionó. También tiene la clínica de ya cierta dificultad para alzar la ceja derecha, que nos podría acercar a alguna afección de algún nervio, exactamente el nervio facial. Y además presenta el tejido de granulación y la secreción purulenta clásica de la otitis externa maligna. Entonces, teniendo prácticamente la patología, vamos a recordar sus criterios mayores y menores. Los criterios mayores prácticamente son los necesarios para el diagnóstico. En cambio, los menores son relacionados, pero no son imprescindibles para el diagnóstico. Bueno, en el caso de los mayores va a presentar el dolor, la otorrea, las granulaciones, el edema del conducto auditivo externo y finalmente la pseudomonas aeruginosa en la microbiología. Son 5 criterios mayores que presentan. Y en el caso de los criterios menores, el paciente es de edad avanzada, presenta una ineficiencia del tratamiento convencional, tiene también mal estado general o hipoinmunidad porque es neutropénico
Y además estamos sospechando de una afección de los pares craneales, exactamente del nervio facial. Tienen 4 criterios menores. Y como tratamiento, sabiendo que es una pseudomonas, que es una otitis externa maligna, sabemos que utilizamos las quinolonas, en este caso el ciprofloxacino endovenoso a dosis altas. Tenemos a un paciente de 35 años que practica boxeo y viene a consulta porque recibió un golpe en la oreja derecha y luego notó que en su oreja crecía una masa redondeada que se tornaba rojo violácea. En este caso, ¿cuál sería el diagnóstico y qué tratamiento aplicaría? Bueno, aquí tenemos que es un paciente que no nos refiere antecedentes de patología, es un paciente aparentemente sano y las características es que tiene un trauma contuso, por lo que recibe un golpe en su práctica de boxeo. ¿Sí? Según la etiología, eso nos acerca un poco a lo que se refiere a un trauma contuso del cartílago del pabellón auricular. Entonces, podemos descartar ahí lo que es prácticamente la patología por un herpes zóster ótico. No presenta compromiso por inmunodepresión, entonces vamos a descartarlo. En el caso de la pericondritis y la pericondritis serosa, sí, la pericondritis serosa es cierto, es causada también por un trauma, pero es un trauma de compresión prolongada. Entonces, este es un trauma prácticamente contuso agudo, entonces no podemos tampoco relacionar la pericondritis serosa en este caso. Y en el caso de la pericondritis, que es causada también por un trauma, ¿no? Podríamos pensarlo, pero lo descartamos debido a que no tiene sintomatología de inflamación. No tiene tampoco rasgos clínicos de infección, que en este caso serían por pseudomonas o por estafilococos. Por esto lo descartamos. Finalmente nos quedamos con el diagnóstico de un otohematoma, también por la característica de la masa redondeada creciente de color rojo violáceo, que es característico, y además por el trauma contuso del golpe en el pabellón. Bueno, tenemos que aquí recordar en el tratamiento que lo primero que tenemos que hacer es el drenaje con aguja y jeringa, ¿sí? Una jeringa más o menos número 18. Y en el vendaje es importante que sea un vendaje compresivo para evitar que éste vuelva a llenarse de líquido. Es importante colocar correctamente el vendaje compresivo. Mayormente recomendamos que sea con yeso, ¿sí? Para que haga una presión ahí y evite otra vez que esa zona se vuelva a llenar de líquido. Finalmente tenemos la aplicación de una antibiótico terapia que puede ser con cefalexina o con ciprofloxacino y también agregar analgésicos. Esto va a ser para evitar lo que es la infección de esta parte del cartílago. No, continuando con las preguntas, ahora vamos a ver las preguntas relacionadas a la patología del oído medio. Bueno, tenemos un caso clínico de un paciente de 6 años de edad, de sexo femenino, que presenta otalgia derecha hace 2 días, temperatura de 39 grados centígrados, previamente presentó resfriado común, acude a emergencia donde le encuentran a la otoscopía la membrana timpánica abombada eritematosa. El germen bacteriano más común causante de esta patología es, tenemos como alternativas A, B, C y D, A, Staphylococcus aureus, B, Haemophilus influenzae, C, Streptococcus pneumoniae y D, Moraxella catarrhalis. Y la respuesta es la C. El
la explicación sería que clásicamente la otitis media, se trata de una otitis media aguda. La otitis media aguda clásicamente se debe a infecciones bacterianas, ¿no? Sin embargo, los virus respiratorios desempeñan un papel importante en la patogénesis de esta enfermedad. En particular, el virus sincitial respiratorio, el virus de la parainfluencia, los virus gripales, los adenovirus, rinovirus, enterovirus, ¿no? Y las bacterias más frecuentemente observadas en las muestras de oído medio son el Streptococcus pneumoniae, ahí donde viene la respuesta, ¿no? Y en menos porcentaje ya tenemos el Haemophilus influenzae, eh, al Moraxella catarrhalis, ¿no? Asimismo también al Staphylococcus aureus en el 10%, y gérmenes con menor frecuencia como el Mycoplasma, Clamidia, Corynebacterium. ¿Sí? Otro caso que tenemos es una mujer de 4 meses de edad con rinorrea, congestión nasal, tos seca persistente. 3 días después se muestra irritable, con llanto persistente. Se coge la oreja derecha al parecer por dolor. Asimismo, tiene una temperatura de 38 grados centígrados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Otitis media aguda. B. Otitis externa aguda. C. Otitis media con efusión. Y D. Otitis media crónica. La respuesta es la A. Otitis media aguda. La explicación sería que este se trata de un típico caso, ¿no? de, de una otitis media aguda que primero empieza como situación predisponente la, la gripe, ¿no? La gripe previa que se puede dar y que puede congestionar las vías faringias y asimismo congestionar la trompa de Eustaquio y hacer una otitis media, ¿no? Sembrar un caldo de cultivo para que haya esta infección, ¿no? Y como tenemos así algunos signos y síntomas que nos ayudan al diagnóstico, como por ejemplo la fiebre, ¿no? La otalgia, ¿no? Eh, el eritema, también tenemos de la membrana timpánica. Entonces, esos signos y síntomas nos ayudan a confirmar el diagnóstico de otitis media aguda. Y lo descartamos de la otitis media con efusión porque en la otitis media con efusión mayormente se va a presentar asintomático, ¿no? Y puede tener una hipoacusia leve, ¿no? Y se observa en la membrana timpánica niveles hidroaéreos, ya que ese es su síntoma más prominente, ¿no? Y la crónica se manifiesta mediante la presencia de perforación en la membrana y su tiempo de evolución es como mínimo 3 meses. Otro caso, tenemos un paciente varón de 40 años que desde hace 5 meses presenta una torrea purulenta fétida con hipoacusia conductiva. A la otoscopía se observa la membrana timpánica, escamas en la región apical. ¿Cómo se define mejor esta patología? A es un pseudotumor epitelial constituido por un epitelio cutáneo malpillano que se sitúa y se expande por la topografía del oído medio. B es una inflamación aguda de origen infeccioso de la mucosa del oído medio. C es una malformación que se caracteriza por un tumor por epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y D es un proceso séptico inflamatorio o inflamatorio puramente del oído medio de larga evolución, ¿no? Y la respuesta es la explicación sería que este caso clínico nos relatan y la sintomatología nos hacen dar un diagnóstico presuntivo de una otitis media crónica purulenta, agresiva o colestomatosa, ¿no? Ya que nos dan sus signos y síntomas como por ejemplo la torrea intermitente purulenta, eh, el olor fétido también, que es bien característico, la hipoacusia conductiva y las escamas en la región apical, ¿no? Que se observan,
¿no? Y esta otitis se define como un pseudotumor epitelial constituido por un epitelio cutáneo malpillano, ¿no? Que se sitúa y se expande por la tomografía del oído medio, ¿no? Entonces la respuesta sería ya que la B se trata de la definición de la otitis media aguda. La C no tiene nada que ver, ya que nos dicen que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿no? En este caso no sería el epitelio de la patología del colesteatoma, ¿no? Y la D está hablando de un proceso crónico simple, ¿no? Una otitis media crónica simple. Eh, Tenemos otro caso de un paciente de 5 meses de edad, sexo masculino, presenta otalgia derecha hace 2 días con temperatura de 39 grados centígrados, presentó resfriado común, ¿no? Acude a emergencia donde se encuentra la otoscopía, membrana bombada eritematosa. ¿Cuál es el manejo más adecuado? ¿No? A, dar analgésico y posteriormente observar y esperar. B, solo tomar una conducta expectante, observar. Empezar el tratamiento con antibióticos sistémicos. D, realizar miringotomía con tubo de ventilación. La respuesta sería la C, empezar el tratamiento con antibióticos sistémicos, ¿no? La explicación sería que, bueno, el manejo, esto se trata, este caso clínico nos dice que se trata de un diagnóstico de otitis media aguda, ¿no? Por los signos y síntomas, ¿no? La membrana bombada eritematosa, el factor del resfriado común anterior, entre otras cosas, nos hacen pensar una otitis media aguda, ¿no? Entonces, el manejo se enfoca en 3 grupos etarios, ¿no? Primero, en primer lugar, se debe, como primer paso, prescribir siempre el manejo analgésico, ¿no? En todos los casos, ¿no? Pero hay en algunos casos que concomitantemente o se va a preferir empezar con una antibiótico-terapia sistémica, ¿no? En estos casos sería, por ejemplo, en pacientes menores de 6 meses o en pacientes mayores de 2 años con síntomas severos, se recomienda de primera intención antibióticos sistémicos, ¿no? Como es el caso del paciente que nos hablan de 5 meses, ¿no? Entonces sería la respuesta correcta, ¿no? Asimismo, a pacientes entre 6 meses y 2 años se debe dar un tratamiento analgésico y tener una conducta expectante, ¿no? Observar, ya que la enfermedad puede autolimitarse en 7 a 10 días, ¿no? Si después de ese tiempo la sintomatología empeora o continúa, debe dar recién la antibiótico-terapia sistémica. ¿Y cuál es el de los siguientes alternativas? No es un factor de riesgo que predispone para la otitis media aguda. A, exposición al humo del tabaco. B, mala alimentación. C, difusión de la trompa de Eustaquio. D, toser mucho. Y la respuesta correcta es la D, ya que la explicación a esto sería que, bueno, los factores de riesgo que predisponen a una otitis media aguda lo podemos dividir en 2, ¿no? Que es factores que se pueden relacionar con el paciente o con el ambiente, ¿no? Los primeros pueden incluir la edad, el sexo, la raza, el nacimiento prematuro, las alergias, la inmunosupresión, la mala nutrición, como están las alternativas, las anormalidades anatómicas, como dentro de ellas la disfunción de la trompa de Eustaquio, como están las alternativas. Los segundos involucran la edad en el primer episodio de la otitis media aguda, la estacionalidad, atención de centros de cuidado como guarderías, jardín en niños, hacinamiento, ¿no? Infecciones en vías superiores recurrentes, números de hermanos, exposición al tabaco, tiempo y técnica de lactancia, estado socioeconómico y contaminación ambiental, ¿no? La única factor de riesgo que no se encuentra ahí es toser mucho, ¿no? Después los otros sí se encuentran, por eso que la respuesta sería la D. Continuando con las preguntas, tenemos un caso de un paciente varón de 25 años
con antecedentes de otitis media aguda, refiere que desde hace 4 meses tiene otorrea intermitente e hipoacusia del oído derecho. Al realizarle la otoscopía se va a observar una membrana timpánica con perforación central. Entonces nos preguntan cuál sería el tratamiento más adecuado. Tenemos como opciones A, AINES, B, autolimpieza de oídos, C, ciprofloxacino y D, beta-lactámicos. La respuesta sería la C, ciprofloxacino, ya que en este caso los síntomas y signos corresponden a lo que es una otitis media crónica supurada, ¿no? Con síntomas como por ejemplo la otorrea intermitente, la hipoacusia y también el hallazgo de la membrana timpánica perforada. También nos dan como dato el antecedente de otitis media aguda, que generalmente se piensa de que es un antecedente que luego puede pasar a ser una otitis media crónica con el tiempo. Y también nos menciona que tiene todo esto hace 4 meses, por lo cual el tiempo de enfermedad sería mayor a 3 meses, que también corresponde. Y bueno, en este caso el tratamiento más indicado son los antibióticos tópicos, como el ciprofloxacino, que va a ser en gotas óticas. Nos preguntan, ¿es una característica de la otitis media secretora? Presencia de hipoacusia, presencia de fiebre, presencia de niveles hidroaéreos o burbujas, o pérdida de la transparencia de la membrana timpánica. La respuesta sería la B, presencia de fiebre, ¿no? Ya que la otitis media secretora va a ser una de las causas más frecuentes de hipoacusia conductiva, generalmente en la edad pediátrica, ¿no? Por lo cual eso es frecuente. Esta no va a presentar síntomas ni signos inflamatorios, y en la otoscopía se puede observar lo que son la presencia de niveles hidroaéreos o burbujas, la pérdida de la transparencia de la membrana timpánica, así también como una disminución de su movilidad, por lo cual la respuesta sería la B. Tenemos a una paciente mujer de 8 meses de edad que presenta irritabilidad, fiebre, otalgia y otorrea hace 3 días. A la otoscopía se le observa una inflamación de la membrana timpánica, la cual está abombada y con la movilidad alterada. Son gérmenes comúnmente implicados en esta patología, excepto A. Streptococcus pneumoniae, B. Haemophilus influenzae, C. Moraxella catarrhalis y D. Escherichia coli. La respuesta sería la de Escherichia coli, ya que tenemos que los principales gérmenes que van a estar en la otitis media aguda, porque es un cuadro de otitis media aguda, va a ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. También hay otros en menos proporción, como por ejemplo los productores de beta-lactamasa o el Streptococcus pyogenes, ¿no? Pero no el Escherichia coli, por lo cual esa sería la respuesta. Tenemos a un varón de 9 meses que presenta hace 2 días otalgia, fiebre de 38 grados y otorrea. Se le diagnostica con otitis media aguda. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado para este paciente? A. Amoxicilina más ácido clavulánico. B. Amoxicilina en altas dosis. C. AINE y revaloración en 48-72 horas. O D. Macrólidos. La respuesta sería la C. AINE y revaloración en 48-72 horas, ya que el tratamiento de este cuadro de otitis media aguda en primera instancia va a ser para el dolor, ¿no? Con fármacos como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno, y luego se va a pasar a tener una conducta expectorante revalorando al paciente 48-72 horas posteriores. Si después de ese tiempo el paciente no presenta alguna mejoría, ya se pasa a otro escalón, que sería dar antibióticos como la amoxicilina en altas dosis, ¿no? Y que también está recomendado para niños que son menores de 6 meses, lo cual no es el caso porque es un varón de 9 meses, y en niños mayores de 2 años con otitis media aguda severa. Si es que esta amoxicilina en altas dosis falla, se va a pasar a dar un antibiótico de segunda línea, que en este caso sería la amoxicilina más el ácido clavulánico, y si el paciente resulta ser alérgico a la penicilina, se le va a dar macrólidos, ¿no? Pero como el paciente no tiene nada de esto, en este caso sería el tratamiento tradicional, que es AINE y revaloración a las 48-72 horas. Es falso respecto a la patogenia de la otitis media aguda. A está asociada a un antecedente de reflujo gastroesofágico.
B, suele empezar por una infección del tracto respiratorio superior. C, es causado por una disfunción de la trompa de Eustaquio. O D, por una disminución del barrido mucociliar. La respuesta falsa sería la A, que está asociada a un antecedente de reflujo gastroesofágico, ya que tenemos que en la patogenia de la otitis media aguda va a estar implicada tanto la disfunción de la trompa de Eustaquio, que esta cumple funciones tanto de regulación de las presiones, protección y drenaje, ¿no? Y esta al estar alterada y al haber a su vez una infección del tracto respiratorio superior, va a ocasionar que haya un reflujo desde la nasofaringe hacia el oído medio, ¿no? Tanto de virus como de bacterias. Y a su vez esta infección también va a causar que haya una disminución de lo que es el barrido mucociliar, por lo cual es falso lo que está asociado al antecedente de reflujo gastroesofágico. La otitis media con efusión se debe a la anatomía de la trompa de Eustaquio en el niño de la siguiente manera. Tenemos que la trompa de Eustaquio en el niño es corta, estrecha y horizontal, ya que está en una etapa inmadura todavía y no ha madurado de la siguiente manera, ¿no? Como en el adulto, que es menos estrecha, es más larga y es vertical. Tiene un trazo más vertical. En cuanto a los factores de riesgo de la otitis media con efusión, tenemos las siguientes alternativas: el antecedente familiar, que vendría a ser la genética, el schwannoma del octavo par, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el síndrome de Meniere y las alergias, que vendrían a ser representadas por el asma, la sinusitis y la rinitis crónica. La respuesta sería antecedentes familiares, genética, enfermedad por reflujo gastroesofágico y alergias, porque los dos principales factores de riesgo vendrían a ser la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el componente genético del paciente, como sus antecedentes familiares y alergia o rinitis crónica o hipertrofia de los cornetes, componentes de distintas alergias. ¿Cuál es el método diagnóstico de la otitis media con efusión? Tenemos a la otoscopía neumática, al timonograma, a la audiometría, y tenemos como respuesta correcta que vendrían a ser en conjunto las tres, ya que principalmente la audiometría es la única prueba formal que tenemos para diagnosticar una otitis media con efusión, mientras que la otoscopía neumática nos permite visualizar el líquido retrotimpánico y comprobar si hay daño y movilidad en la membrana timpánica. Entonces, que el timpanograma es un trazo mecánico que indica la relación entre la presión transtimpánica y la distensibilidad timpánica. ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento de la otitis media con efusión? Limitar la inflamación crónica del oído medio, porque según avanza la edad del paciente, la resolución de esta patología es espontánea, ya que se debe a la maduración de la trompa de Eustaquio en el niño. Por lo tanto, el objetivo principal sería limitar la inflamación que se está produciendo dentro del oído medio. Y finalmente, ¿cuáles son los criterios para la colocación de tubo de ventilación? Tenemos que en conjunto vendrían a ser 3 episodios de otitis media aguda en menos de 6 meses o 4 episodios de otitis media aguda en menos de un año, según las últimas guías de práctica clínica actualizadas en el año 2016. Continuando con el cuestionario, ahora hablaremos sobre las patologías del oído interno. La primera pregunta nos dice: respecto a la enfermedad de Meniere, señale lo incorrecto. A. Su base patológica se relaciona con la acumulación de líquido endolinfático. ¿Esto es verdadero?
Si bien la etiología de la enfermedad de Meniere es aún de carácter idiopático, ya su base patológica se relaciona con la acumulación de este líquido, lo que conlleva a un estado de hidropesia endolinfática y posteriormente la creación de fístulas entre el endolinfa y la perilinfa. B. Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Meniere que los varones. Según la literatura consultada, las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad en una relación de casi el doble con respecto a los varones. C. Cursa con vértigo, acúfenos e hipoacusia progresiva que al principio casi siempre es unilateral. Esto es verdadero. Entre los criterios diagnósticos de la enfermedad de Meniere nos señala que debe existir esta tríada clásica. D. Los varones tienen el doble de riesgo de desarrollar enfermedad de Meniere que las mujeres. Esto es falso porque ya lo comentamos, ¿no? Las mujeres son las que tienen mayor riesgo. Entonces, alternativa D. Es falso respecto al vértigo periférico. A. Tiene un inicio agudo intenso, por lo que obliga al paciente a quedarse en cama, a menudo en una postura determinada que le alivia o evita la aparición de otra crisis. Esto es verdadero. El vértigo periférico se relaciona con un inicio agudo intenso. B. Producen una intensa reacción vegetativa. Esto también es verdadero. Un vértigo periférico se relaciona con mucha mayor palidez, náuseas y vómitos, bradicardia, diarrea en el paciente. D. Puede existir síntomas auditivos como acúfenos e hipoacusia. Esto también es correcto. Siempre se encuentra asociado a diplopía, disartria, paresia oculomotora y dismetría. Esto sería el falso incorrecto porque la presencia de anomalías neurológicas como las descritas, la diplopía, la disartria, son más características de un vértigo central, de tipo central. Incorrecta es la letra C. Respecto al vértigo posicional paroxístico benigno, es cierto. Es el vértigo periférico menos frecuente. Esto es falso. La literatura nos indica que es el más frecuente con una prevalencia mundial de casi 2.4%. B. El vértigo posicional paroxístico benigno se explica por la acumulación de líquido endolinfático causando una hidropesia endolinfática. Esto es falso. El vértigo postural paroxístico benigno se produce cuando los restos de carbonato de calcio, como se observan abajo en la imagen, los restos de carbonato de calcio son desprendidos de la membrana otoconial e ingresan inadvertidamente a un canal semicircular ocasionando una disfunción en ellos. C. El tratamiento farmacológico se utiliza como norma general para todos los pacientes con diagnóstico de vértigo posicional paroxístico benigno. Esto es falso. El tratamiento en esta patología se basa más que todo en realizar maniobras de reubicación de partículas, por ejemplo, la maniobra de Semon o la maniobra de Epley. D. El vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior representa el 85% de los casos. Esto es correcto. Como podemos observar en la tabla, el canal que con mayor frecuencia se encuentra comprometido es el canal semicircular posterior. La respuesta sería la D. Es correcto respecto al vértigo central A. Siempre tiene un inicio agudo, intenso, por lo que obliga al paciente a quedarse en cama. Bueno, esto es falso. Falso, el vértigo central tiene un inicio raramente agudo. Puede asociarse con una clínica auditiva, acúfeno, sensación de oído pleno, hipoacusia. Esto también es falso. Siempre se evidencia un nistagmo horizontal. Esto es falso porque en el vértigo central el nistagmo tiende a ser variable, no limitado a ser un nistagmo de tipo horizontal. En el vértigo central el nistagmo puede ser rotatorio puro, puede ser vertical. En la mayoría de los casos se encuentra asociado a diplopía, disartria, paresia oculomotora o facial y dismetría. Esto es correcto. El vértigo central se asocia a estos síntomas, se puede asociar a estos síntomas neurológicos. Respecto al vértigo posicional paroxístico benigno, es cierto. A. Se acompaña de alteraciones auditivas y cefalea. Esto es falso. La clínica auditiva se asocia más a una enfermedad de Meniere que a un vértigo posicional paroxístico benigno. C. Las maniobras de reposición otolítica no son el tratamiento adecuado para pacientes que padecen vértigo posicional paroxístico benigno. Esto
es falso. El tratamiento se basa en realizar estas maniobras de reubicación de partículas. El vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior representa el 3% de los casos. Esto es falso, ya habíamos dicho que el canal que con mayor frecuencia se encuentra comprometido es el canal semicircular posterior. Y B, el vértigo posicional paroxístico benigno se diagnostica mediante una maniobra provocadora. La clásica prueba de Diels-Halpy es apropiada para el vértigo inducido por disfunción del canal posterior. Esto es correcto. Ahí podemos observar en imagen la prueba de Diels-Halpy. Paciente varón de 38 años llega a consulta por presentar sensación de movimiento desde hace 6 días, acompañado de náuseas y vómitos. A la evaluación física no hay alteración en la audición, pero sí hay nistagmo. ¿Cuál sería el diagnóstico? Bueno, tenemos las alternativas vértigo de posición paroxístico benigno, neuronitis vestibular, enfermedad de Meniere, meningitis vestibular. La alternativa es neuritis vestibular, debido a que este es un trastorno que está caracterizado por una crisis de vértigo brusca causada por la inflamación del nervio vestibular. Aquí la característica de esta patología es que la audición no se va a encontrar afectada, pero al examen físico se va a encontrar un nistagmo espontáneo horizonte rotatorio en la fase rápida, y está relacionado con lo que es la reactivación del virus de herpes simple tipo 1. Paciente con test de Rine y test de Weber lateralizado hacia el lado sano. ¿Qué tipo de hipoacusia es? Tenemos que esta es una hipoacusia de tipo neurosensorial. El test de Rine y el test de Weber se realizan mediante un diapasón, y en el caso del test de Rine se coloca para evaluar la vía ósea, se coloca el diapasón sobre la apófisis mastoide. Y para evaluar la vía aérea se coloca el diapasón cerca del conducto auditivo externo. Entonces aquí vamos a preguntar al paciente cuál de las dos vías escucha más fuerte, ¿no? Y se hace la comparación. En el caso de que la vía ósea sea mayor que la vía aérea, se estaría hablando de una hipoacusia de transmisión. Y en el caso de que la vía aérea sea mayor que la vía ósea, se está hablando de una hipoacusia neurosensorial. En el test de Weber se hace también la comparación, pero el diapasón se coloca en el hueso frontal, en el cual, si se lateraliza hacia el lado sano, estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial. Y en el caso de que se lateralice hacia el lado hacia el oído que está enfermo, se habla de una hipoacusia de transmisión. Bueno, una hipoacusia es una pérdida auditiva debido a una lesión o falta de desarrollo de algún componente del oído interno o del nervio auditivo. En el caso de la neurosensorial ocurre por lesión en el órgano de Corti, alteraciones de las vías acústicas o por trastornos de la corteza cerebral auditiva. Como norma general, estas hipoacusias, una vez establecidas, tienen escasa posibilidad de lo que es una recuperación. Ahora, son indicadores de riesgo de hipoacusia recomendados en el 2007 por la AAP y la JCIH, las cuales tenemos ingreso a UCI mayor de 5 días, infección intrauterino por rubiola, otitis media serosa persistente durante al menos 3 meses, y anomalías cranoencefálicas. En este caso son todos son indicadores. Bueno, se formaron lo que son algunos indicadores de riesgos de hipoacusias, que son recomendaciones brindadas para poder valorar a si un paciente va a presentar o no lo que es esta hipoacusia infantil, ¿no? Y entre ellas tenemos la sospecha de hipoacusia o de un trastorno de desarrollo en la adquisición del lenguaje, historia familiar de hipoacusia infantil permanente, ingreso a UCI mayor de 5 días, infecciones intrauterino con citomegalovirus, herpes, rubiola, sífilis o toxoplasmosis, anomalías craneofaciales.
hallazgos físicos como un mechón de cabello blanco frontal que se asocian con un síndrome que incluye una sordera neurosensorial o de transmisión permanente, síndromes asociados con hipoacusia, como la neurofibromastosis, la osteopetrosis o el síndrome de Uster. Enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Hunter o neuropatías sensoriomotoras, infecciones postnatales asociadas con hipoacusia neurosensoriales, lo que se incluye aquí meningitis bacteriana y víricas confirmadas, como el virus de herpes y varicela, traumatismo craneales, quimioterapias. Ahora, paciente que presenta hipoacusia en los últimos 3 días. En la audiometría se encontró pérdida superior a 30 decibeles en más de 3 frecuencias consecutivas. El diagnóstico es, en este caso, hipoacusia súbita. ¿Por qué? La hipoacusia súbita, o también llamada sordera brusca, está definida como la pérdida auditiva neurosensorial de más de 30 decibeles en 3 o más frecuencias consecutivas, ocurrido dentro de las 72 horas. La causa de esta patología es por infecciones, traumatismos, alteraciones inmunológicas, problemas vasculares, entre otras. ¿Cuál no es una contraindicación absoluta del implante coclear? Ausencia del desarrollo de la cóclea, sordera debida a la lesión en la vía auditiva central y aplasia del nervio coclear y oxificación coclear masiva. Bueno, tenemos contraindicaciones que son absolutas y relativas. En el caso de las absolutas tenemos a la ausencia del desarrollo de la cóclea, sordera debida a lesiones en la vía auditiva central, osificación coclear masiva, que impide la inserción de la guía de electrodos, y en las relativas tenemos lo que es la aplasia del nervio coclear, condiciones médicas o retraso del desarrollo que limiten completamente la participación en la habilitación auditiva.